Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Siendo esto así, repasamos las medidas económicas que el gobierno anunció el pasado fin de semana. Primero que todo, pues sí, hay que felicitar al gobierno por el trabajo excelente que se está haciendo a nivel del Ministerio de Salud, los líderes, los trabajadores de esas entidades que han estado trabajando prácticamente de día a noche para enfrentar la enfermedad, y se propusieron 5 medidas de carácter económico. En general, medidas bien concebidas, pero que yo diría que dada la emergencia que hay, la expectativa que había el pasado sábado era tener ya medidas concretas y medidas implementadas. Lamentablemente muchas de estas medidas, o la mayoría, quedaron en función de aprobaciones de juntas directivas. Claro, yo entiendo al señor presidente que tiene que respetar la institucionalidad del país, pero hacer un llamado a las juntas directivas para que puedan sesionar de forma extraordinaria, saber que esto no es normal, incluso fines de semana, para lograr implementar a la brevedad posible las medidas que vengan a tranquilizar a la población. El problema es el miedo, el problema es el temor, el problema es el pánico. Mi experiencia en el 2004 con la corrida de depósitos del BAC fue que entre más rápido actuábamos, entre más información le dábamos a las personas, entre más salir a desmentir un montón de noticias falsas, un montón de rumores, muchísimo mejor. Es confianza lo que se necesita. La primera medida anunciada tiene que ver con aseguramiento y cargas sociales. El objetivo es, según nuestro señor presidente, aliviar temporalmente el pago de cargas sociales a las empresas. El comentario que hacemos aquí en Economía Hoy es que no se especificó exactamente el tipo de medidas, depende de un acuerdo de la Junta de la Caja, entendemos que se van a reunir, y se deja por fuera lamentablemente a los trabajadores independientes. No hay ninguna justificación, son 250,000 personas cuyos ingresos también se van a ver afectados. La demanda se va a ver caída también para estas personas, por lo tanto su flujo de caja se va a ver contraído, de tal manera de que hacemos un llamado al gobierno para que se puedan incorporar todo tipo de trabajadores que estén siendo afectados por este fenómeno, con el objetivo de proteger los empleos. Además, ya los trabajadores independientes vienen sufriendo de un doble cobro por parte de la Caja. Estos trabajadores pagan tanto como empleados como también patronos. Además, hace tiempo que el sector productivo le viene diciendo a la Junta Directiva de la Caja que se tomen una serie de medidas, pagos proporcionales al tiempo laborado de las cargas sociales, anualización de las jornadas laborales, para poder ajustarse a este tipo de fluctuaciones. Esperamos que la Junta Directiva de la Caja sea mucho más abierta, mucho más flexible y aunque sea de manera temporal, 90, 180 días, mostrar esta flexibilización de estas salidas de efectivo por efectos sociales. La segunda medida anunciada es el alivio de las condiciones crediticias y de tasas de interés, especialmente para las empresas y personas que tienen deudas con la banca pública y la banca privada, para que a su vez el Ejecutivo pueda emitir una directriz a los bancos del Estado que promueva una moratoria en el pago de principal e intereses para los sectores productivos más afectados. Si bien es cierto, es una buena medida, el comentario es igual, no se especificó exactamente el tipo de medidas, ni sectores beneficiados, ni a partir de cuándo. Ya las empresas están sufriendo la caída en los flujos de caja, ya empieza a haber temor, incluso con un Ministerio de Trabajo que sale a decir que las empresas están obligadas a pagar por 15 días los salarios con independencia si tienen o no tienen ingresos. Y eso empieza a generar mucho temor en los patronos. Esto es un tema coyuntural, anormal y por lo tanto hay que mostrar flexibilidad. A nivel de tasas de interés, esto depende de la Junta Directiva del Banco Central, así como de la flexibilidad en la política monetaria. Sin embargo, lo que tenemos es que hacia atrás ni la reducción de la tasa política monetaria, que es la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos por ponerles a disposición liquidez,
ni la rebaja del encaje mínimo legal, o sea, el porcentaje que tienen depositado en el Banco Central del 15 al 12%, ha mostrado que el mecanismo de transmisión de esa reducción de tasas al mercado sea inmediato. Y lo que estamos viendo es que este fenómeno está ya entre nosotros, de tal manera de que la reducción de los costos de crédito tendría que hacerse por otra vía y, ¿por qué no?, en el caso particular de Costa Rica, tomar medidas más creativas, más heterodoxas, como se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, que es el easing quantity o el quantity easing, que es poner a disposición a través de compras de títulos valores, a través de compras de otro tipo de activos como préstamos, hipotecas, prendas, por parte del Banco Central para que se inyecte la liquidez necesaria al sistema. En cuanto a la norma prudencial y condiciones de repago de los créditos, depende de una disposición de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y con esa flexibilidad el presidente emitiría una directriz a los bancos públicos para que entren a condonar a generar una moratoria en el pago de los préstamos por 90 días. También se dijo de que se procurará una reducción en los gastos de provisión de reservas anticíclicas que se obliga a tener a los bancos. Yo creo que aquí el tema no es reducir el gasto de provisión de reserva anticíclica, que como su nombre lo dice, es un colchón, es un fondo que los bancos tienen, acumulan en el periodo de vacas gordas y desacumulan en el periodo de vacas flacas. Bueno, estamos en un periodo de vacas flacas y lo que debería autorizarse es el uso de esa reserva anticíclica para poder hacerle frente a los problemas de morosidad y los problemas de liquidez que se tengan. Por último, no se dijo o no se especificó cómo se pretende que los intermediarios privados puedan también mostrar flexibilidad en la readecuación de los créditos. Siendo esto un problema país, yo hago un llamado a la Cámara de Bancos, a la Asociación Bancaria, para que ojalá las medidas que se tomen a nivel de la banca pública sean igualadas a nivel de la banca privada. La tercera medida que se anunció por parte del gobierno son referentes a los impuestos y a las obligaciones tributarias. Para aliviar precisamente los pagos y las salidas de efectivo, este lunes el equipo económico del gobierno va a presentar un proyecto de ley con el fin de generar una moratoria del pago de impuestos de renta, de valor agregado y de aduanas por 90 días sin cobro de multas e intereses para empresas y MIPYMES. Así como también se presentará al Congreso una lista de proyectos de ley prioritarios para enfrentar este contexto. He escuchado a algunos economistas diciendo de que no hay justificación para decretar una moratoria en temas del IVA. Yo creo que sí, porque la norma legal establece que con independencia si el inquilino, por ejemplo, pagó o no pagó el alquiler, hay una responsabilidad solidaria del arrendatario. Entonces, aunque no me paguen el alquiler en mi centro comercial, yo estoy obligado a trasladar el IVA al Ministerio de Hacienda. Entonces yo creo que esa moratoria sí ayudaría a alivianar los flujos de caja de las empresas. Aquí la pregunta es, ¿por qué solo para empresas y por qué no para personas? De igual manera, preocupa que la moratoria de pago no es una condonación, se hace por 90 días, lo cual implica que desde el punto de vista del flujo de caja se van a acumular pagos de 3 meses. O sea que va a haber un pico de necesidad de salida de efectivo al vencimiento de esta moratoria. Y aunque no haya intereses, no haya multas, pues sí los principales hay que pagarlos. Y no creo yo que los flujos de caja de la mayoría de las empresas, sobre todo MIPYMES, muestren ese tipo de comportamiento en los ingresos. Entonces, creo que aquí hay que buscar una solución como pienso recomendar para poder financiar esa acumulación de pagos de 90 días. Y por último, no se dio a conocer el detalle del proyecto de ley que el gobierno pretende llevar al Congreso, ni la agenda de proyectos prioritarios. Repito, entre más información se dé al público, aunque sea en borrador, más tranquilidad hay, en especial porque de la experiencia que tuvimos de la Ley 9635, del plan de saneamiento de las finanzas públicas,
resulta que una cosa es lo que el Ministerio de Hacienda presenta, la otra cosa es el espíritu del legislador que aprueba y muy diferente es el reglamento que la tributación directa interpretó que va acompañando esa ley y que muchas veces genera trámites engorrosos o interpretaciones diferentes a lo que la ley establece. Y dado que no tenemos tiempo, entre más rápido divulguemos esos documentos, mucho mejor. La cuarta medida tiene que ver con el Instituto Nacional de Seguros en el sentido de poder introducir 3 nuevos productos, uno para viajes, especialmente para cubrir los periodos de cuarentena que turistas tengan en el país. En segundo lugar, para poder mitigar un poco la siniestralidad que se vaya a presentar en la póliza de riesgos de trabajo para que las empresas no se vean castigadas por un incremento en el primaje ocasionado por mayores siniestros. Y por último, tiene que ver con el costo de esa póliza de riesgos de trabajo que se anunció una tarifa preferencial para las empresas de menos de 30 empleados. De igual manera, esto depende de que la SUGESE, la Superintendencia General de Seguros, apruebe esta propuesta y lo mismo la Junta Directiva del INSS. Y no se detalló, obviamente, los trámites que hay que hacer para aplicar a estos productos que son buenos, pero repito, de nuevo, hay que correr desde el punto de vista de la ejecución. El Consejo de Gobierno emitirá un acuerdo para que, apoyado en el artículo 5 de la ley del MEIC, se pueda entrar a regular temporalmente los precios de 5 productos asociados con la alerta amarilla, básicamente de carácter sanitario, para evitar lo que lamentablemente está sucediendo y es el abuso de algunos comerciantes que han subido estrepitosamente el precio y para evitar posibles desabastos. En ese sentido, la ley de promoción de la competencia permite la regulación de precios de carácter transitorio y en condiciones de desabastecimiento. De igual manera se anunció que Correos de Costa Rica y FANAL pondrán a disposición a través de lo que se llama la nube o ventas en la nube e-commerce, desinfectantes, geles de alcohol con una cantidad limitada por persona en todo el país. Yo diría que aparte de esto, el Ministerio de Economía debería poner a disposición de las personas una línea directa para poder denunciar aquellos abusos en los comercios que incumplan esta regulación de precios. También hay dudas si solamente hay que controlar 5 productos o si hay otros productos de salud que tienen que ver con los infectados o los sospechosos que requieran de esos artículos, así como el costo de exámenes en laboratorios que se tengan que hacer para desechar otro tipo de enfermedades de coronavirus antes de mandar la prueba final al INCIENSA, costos que son muy altos y que por lo tanto para evitar abusos se tenga también que incluir en esta lista. En resumen, yo creo que el gobierno ha hecho bien en anunciar medidas de emergencia para mitigar el impacto en los flujos de caja y en el empleo de los costarricenses, pero siendo un poco más estricto, dado que estamos en un tema de emergencia nacional, debería esto ejecutarse de manera mucho más rápida desde el punto de vista de aprobaciones de las distintas juntas directivas o instancias que requieren aprobaciones de estos proyectos extraordinarios y poder divulgarlos específicamente de la mayor manera posible para facilitar el acceso a estos beneficios de parte de las empresas y de parte de las familias. Hoy, democratizando la educación financiera.